Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenido a este programa del tiempo. Sí, no es postureo, no me he vestido de aceituna, sino que vengo de la aceituna, como muchos olivareros de Andalucía que a esta hora están volviendo y preparando para el día siguiente a ver lo que pasa. Y este es uno de los programas que uno hace con mucha ilusión. Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Qué diferencia tiene con cualquier otro programa y demás? Porque intentas expresar el sentimiento de muchas familias. Esta noche vamos a intentar ligar la meteorología a la situación, de nuevo, a denunciar públicamente, y espero equivocarme, lo que le puede pasar a muchas familias del olivar tradicional familiar que existe y que vertebra muchos pueblos y muchos territorios en Andalucía, y en el cual no nos podemos estar callados porque la verdad es que se va a cometer de nuevo, para mi opinión personal, una nueva injusticia. Yo sé que ustedes no ven este programa porque yo les cuento una película, por supuesto, porque para eso ya tenemos todos los telediarios, para eso tenemos a los impresentables que se dedican a lo que ustedes ya saben. Nosotros vamos a hablar de lo nuestro, del tiempo, de la parte positiva, de por qué todavía merece la pena seguir cultivando el campo, que a pesar de Bruselas, que por supuesto no nos lo va a poner fácil, a pesar de todos esos compradores de aceite que han hecho la operación del siglo acotando el precio, porque está clarísimo, ese aceite que saben importar era nada más y nada menos para que el precio no superara los 5 euros. Y por supuesto, estén ustedes tranquilos, ya han salido todos los que tenían que salir a decirnos que se está vendiendo el aceite. Madre mía, si estuviesen callados algunas veces, lo que ganaríamos. Nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro, que es el tiempo, lo que va a pasar la semana que viene, nuestro pronóstico que va a seguir lloviendo este invierno. Ya se lo decíamos hace semanas. Voy a intentar no enfadarme, que alguna vez dice mi amigo, ¿qué parece que está enfadado? No, yo es que soy así. Mi temperamento se complementa con la ganas de expresar simplemente un sentimiento y una ilusión, porque yo creo que no hay que perder la ilusión, porque a pesar de los mamarrachos que tenemos como políticos, a pesar de todo lo que nos pueda venir de Bruselas, hay una cosa muy importante: el campo siempre va a ser de los agricultores. Vamos a empezar, como siempre, con los ensembles que nos muestran una situación muy importante. Estas precipitaciones que vamos a tener en torno al miércoles de la semana que viene, ya sé que muchos de ustedes, como un servidor, está mirando qué hacemos, Antonio, salimos el lunes a la aceituna, nos esperamos al martes, lloverá el miércoles. Bueno, pues esta noche vamos a intentar, sobre todo, centrarnos qué va a pasar la semana que viene, y sobre todo, algo que los modelos siguen equivocándose. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les decía hace mucho tiempo? No dan una, y no dan una porque las variables cambian. Y al final lo que estamos hablando de programas matemáticos que cogen información, lo comparan con histórico y te dan una proyección. Pero cuando las variables cambian prácticamente un día para otro, pues pasa lo siguiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, la segunda parte o parte tramo final del mes de diciembre y fin de año, en donde los modelos empiezan poco a poco a calentarse, como un servidor se calienta semana tras semana. ¿Y esto qué quiere decir? Porque yo estoy convencido que estas navidades vamos a tener días de lluvia, vamos a tener días de nieve. Claro, no es que vaya a nevar en las calles, porque lógicamente estamos en un momento de calentamiento de la tierra previo a un periodo de glaciación que llegará. Yo espero no verlo por la edad que ya uno tiene. ¿Y todo eso qué significa? Que cuando hay más temperatura es mucho más difícil que en las entradas frías puedan provocar nieve. Pero sí es posible que en este tramo final tengamos de nuevo otro periodo de inestabilidad. ¿Por qué? Por esas palabras mágicas que muchos, y sobre todo algunos amigos míos, me decían: Antonio, estamos enamorados del vórtice polar. Pues precisamente ese es el responsable de que llueva justamente la semana que viene y posiblemente el tramo final de diciembre, primeros de enero. Porque este año, enero, no va a ser un año, como muchos dice el refrán, de frío y heladero. Va a ser un mes de nuevo de lluvia, porque este invierno va a llover y la primavera será seca. Por lo tanto, tenemos que aprovecharnos de todo lo posible que llueva en el invierno, porque luego la primavera vendrá con las rebajas del tío Paco y no lloverá lo que tenga que llover. Y esta noche, en vez de dejarlo en afirmaciones absurdas que algunos de ustedes pueden pensar, bueno, este tío se inventa esto porque suena bien, no, les voy a mostrar esta noche
de dónde parte esta hipótesis que yo me llevo construyendo durante muchas semanas e intento compartir con todos ustedes. Por lo tanto, el modelo GFS nos muestra las lluvias para la semana que viene, el modelo europeo evidentemente muestra lo mismo, pero fíjense ustedes cómo ya empieza a notarse las diferentes gráficos, las diferentes salidas para el 21, para el 22, para el 23. Seguramente esto cambie, no es que vaya a llover el día 21, porque además estoy deseando que no llueva el día 21 y eso ya lo contaremos la semana que viene, y espero que llueva más bien en el tramo final del mes de diciembre, más metido en la Navidad, y que nuestro regalo de Navidad, ya que no nos va a tocar la lotería, ya que no vamos a poder conseguir que Bruselas se dé cuenta de que el sur existe desde el punto de vista agrícola, sí por lo menos vamos a intentar que las lluvias almacenemos agua en esos pantanos que los pobres están por debajo del 40% y necesitamos mucha agua este año porque nos la jugamos prácticamente en una estación, en el invierno. ¿Que me equivoco? Fenomenal. ¿Que al final resulta que llueve mucho en primavera? Pues bueno, pues le estaremos haciendo de nuevo el flaco favor a la distribución y tendremos precios por los suelos y el año que viene habrá que regalar la aceituna. Respecto a las temperaturas podemos ver lo más importante, entrada fría. ¿Qué significa? Entrada de frío, frío para el día 16-17. De nuevo vuelve a subir algo las temperaturas, pero vamos a despedir el mes de diciembre y el año justamente con temperaturas invernales, muy típicamente de lo que es un invierno de como hacía años. Mucha gente dice, bueno, esto parece como el 2012, efectivamente. Aquellos años muy lluviosos que después de los periodos de sequía compensaba la falta de agua. Y eso es lo que está pasando en el 2026. La despedida del 2025 y la entrada del 2026 va a venir acompañada de frío y posiblemente lluvia y nevada en las cotas altas. ¿Que luego nieva en alguna ciudad de nuestro interior? Pues fenomenal, pero en principio no está previsto, pero sí podemos ver que el frío va a ser predominante para despedir este año 2025, que la verdad que por un lado casi uno lo está ya deseando. Esto nos muestra el modelo europeo y el modelo GFS prácticamente, como hemos visto, es calcado, o sea, prácticamente vemos la misma situación. Entrada fría, subida de temperatura un poquito y luego vuelve a bajar las temperaturas, que en el momento que tengamos una entrada fría a partir del 22, 23 o 24 de diciembre significaría que hay posibilidad de nevada. ¿Por qué no puede ser una Navidad pasada por nieve? ¿Por qué no? ¿Por qué no es posible? Bueno, y por supuesto, en el momento de que vean posibilidades de nevada, ya saben ustedes, en esto que se llama la desinformación, empezarán los periódicos digitales que más que informar, desinforman muchos de ellos como la nevada del siglo. Pues no, no es que sea la nevada del siglo, simplemente que nosotros tenemos que decirles que hay probabilidad media alta, cuando dice uno media alta es que supera el 50%, de que en el tramo final, en el momento que tenemos temperaturas bajas, tenemos humedad, como les vamos a mostrar en los mapas esta noche, solo hace falta que al final llegue la humedad al sur peninsular para que se produzca la nevada, donde habitualmente suelen ser típicamente en el invierno. Bien, y los modelos, una vez analizadas las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones, siempre nos quedan los índices. Índice NAO en la isla Azores, índice AO en la isla más al norte, en Islandia, en donde podemos ver primero una tendencia a valores positivos que tiende a valores negativos en el tramo final de mes. Es decir, podríamos despedir el año con valores, con bajas presiones en Azores y también con valores negativos, con valores podemos decir, con posibilidad de bajas presiones también en Islandia, aunque hay algunas salidas con altas presiones. ¿Esto qué significa? Que tenemos una gran falta de precisión, sobre todo en Islandia, que haya un bloqueo. ¿Por qué es importante que haya un bloqueo en Islandia? Porque significa que si las altas presiones se suben a cotas altas, las bajas presiones pueden llegar hacia nosotros. Y de esta incertidumbre, que al final la meteorología es un proceso de incertidumbre, de caos, donde los modelos a partir de muchos datos establecen probabilidad y proyecciones, de ahí la dificultad de que una predicción a largo plazo se pueda cumplir, nos encontramos con salidas positivas en Islandia y salidas negativas. ¿Qué significa? Pues que nos podemos encontrar desde un bloqueo en Islandia o totalmente a bajas presiones. ¿Que hay bajas presiones en Islandia? ¿Qué significa? Pues que no tendríamos un chorro de aire frío polar que nos llegue a nosotros porque las altas presiones no están bloqueando y no están obligando a que ese chorro polar llegue a la península ibérica. Esas son las causas fundamentales por las cuales llueve en la península ibérica. No se debe a otros fenómenos adversos que algunos se inventan. Porque claro, si tienes en las Azores altas presiones, no te entran las borrascas. Si en Islandia tienes altas presiones, sí tienes posibilidad de que las borrascas desciendan a latitudes mucho más bajas, interviene el chorro polar, intervienen muchas variables que la conjunción de todas esas variables da lugar a que llueva o no llueva en el sur peninsular, que es donde nosotros nos encontramos. Bien, ya hemos
analizar esos dos índices, vemos esa incertidumbre de los mapas y como siempre empezamos a verlo de un punto de vista gráficamente. Y en un principio tenemos una nao positiva, es decir, altas presiones, esta barra pintada en azul que significa que en los próximos días tendríamos un bloqueo completamente, posiblemente. Esta es la línea en color rojo, vemos cómo desciende en los primeros días de la semana que viene. Y luego tenemos una nao negativa, justamente podemos verlo final de año 1 de enero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si lo traducimos a palabras que todo el mundo nos puede entender, la barra roja nos está diciendo bloqueo, es decir, poca posibilidad de precipitaciones en los últimos días de diciembre. Navidades empezaríamos con tiempo anticiclónico, pero fíjense ustedes cómo el verde fosforito empieza a aumentar ligeramente justamente en los últimos días de año. O sea, podemos despedir el año con posibilidad de lluvia o nieve según la latitud y altitud, y a la misma vez vemos cómo se va manteniendo durante prácticamente todo el mes de enero. Por lo tanto, estaríamos ante una continuación de la lluvia. ¿Y esto qué lo provoca? Porque esto es muy fácil explicarlo de un contexto aislado. Nosotros vamos a intentar verlo globalmente. Vamos a ver todas las variables que intervienen para que estos índices al final intervengan y hagan que al final lleguen las precipitaciones. Bien, vamos a seguir analizando diferentes mapas, vamos a ir animándonos, vamos a ir viendo lo bonito que es la meteorología de un punto de vista global y sintéticamente viendo todas esas posiciones, y vemos como tenemos un sábado con temperatura en color amarillo, que significa va bajando las temperaturas, tampoco es que sean gélidos, gélidos serían estos colores celestes que vemos nosotros por encima a latitudes del norte del continente europeo, y vamos viendo como poco a poco las temperaturas de este fin de semana, nubes matinales, temperaturas no excesivamente frías, o sea, máxima de 12, 13, 14 grados para Jaén, lógicamente para otras provincias de Andalucía que también nos ven, la temperatura siempre suele ser 3 o 4 grados por encima, y vamos a ir viendo poco a poco cómo la semana que viene esas temperaturas van a empezar a bajar. ¿Cuándo empiezan a bajar las temperaturas? Pues justamente cuando por aquí, por el oeste, ven ustedes ya como el color verde empieza a bajar, ya empieza a llegar lo que es el descolgamiento. Y además, fíjense ustedes cómo las líneas de isobara, estos que son puntos de igual presión, por si algunos no se acuerdan cuando lo estudiábamos, no están indicando frío que llega. En cuanto este chorro polar arrastre todas estas masas frías y entre por el sur peninsular, tendremos el fenómeno más bonito, que es la lluvia. Esas lluvias que tienen que empezar a llegar justamente a partir del lunes por la parte vertiente atlántica, todo lo que es el frente oeste de la península ibérica, Portugal, Cádiz, Sevilla, Huelva, y luego a partir del martes, miércoles, arrasaría prácticamente toda la península ibérica, y a partir del miércoles disminuirían las precipitaciones y ya se concentrarían en otros puntos, lógicamente, como estamos viendo. Y esto se muestra, ¿por qué? Porque las líneas de isobaras nos están mostrando esa tendencia a esa entrada, como lo estamos viendo en pantalla. Esto nos llega hasta el día 19, pero si nosotros lo trasladamos más largo plazo, esto va a seguir continuando. Y así esta noche vamos a ir analizando cómo los mapas de situación nos lo están mostrando, como que no estamos ante una esporádica o una posible lluvia, sino una continuidad de precipitación a medida de que vayamos teniendo estos descolgamientos motivados ni más ni menos porque el vórtice polar está totalmente débil. ¿Qué ocurre? Por desgracia nuestra, el vórtice polar está tendido hacia el continente americano, o sea, que si ponemos los telediarios veremos a la pobretica de la reportera allí con la nieve a medio metro de altura en Estados Unidos y en Canadá, y nosotros en el momento que tenemos ese chorro polar, parte de ese vórtice polar nos llega a nosotros, a la península ibérica, pero evidentemente no estamos ante un descolgamiento del vórtice polar total hacia nosotros, sino estamos como un poco las migajas de las posibles lluvias que se van a producir justamente la semana que viene. Esto respecto a las presiones, pero nosotros ahora lo vamos a analizar siempre desde el punto de vista de las precipitaciones. Pero antes vemos las temperaturas, que se me olvidaba, donde vemos claramente un fin de semana con temperaturas pues típicamente invernales, también es verdad que no son una temperatura excesivamente baja, 15 grados, 14 grados, mínima de 7 y 8 grados, es una primavera invernal, pero aquí ya sí tenemos claro que a partir del lunes vemos como el termómetro empieza a bajar la máxima a las mínimas, el martes el día de mínima y luego vuelve otra vez a subir. ¿Por qué? Como consecuencia de que en cuanto a las masas frías se retiran, tenemos ese insuflamiento de aire cálido del sur y eso provoca que la temperatura mínima vuelva a subir ligeramente. Por eso no estamos ante un invierno frío polar, hemos tenido unos pocos días de frío, volveremos a tener otro enfriamiento con la próxima entrada y posiblemente despidamos el año, si se cumple el pronóstico, no está claro todavía el día, con una nueva entrada fría que provocaría lo mismo que va a pasar el martes de la semana que viene. Por tanto, es un escenario espectacular. Tienes unos días para descansar, las aceitunas saben ustedes que no se paran,
a pesar que algunos se creen que la aceituna se trabaja 40 horas a la semana, pero eso no es verdad. Todos sabemos que tenemos que trabajar todos los días que se pueda, porque la semana que viene vamos a perder algunos días favorablemente gracias a las precipitaciones. Precipitaciones que empiezan en el fin de semana. Podemos verlo justamente como la vertiente mediterránea, debido a ese viento de componente de levante, por eso no está lloviendo en el resto de Andalucía, porque mientras que llueve en todo el Mediterráneo, los vientos de levante lo que provocan justamente son precipitaciones en toda esa zona, que además les está haciendo falta porque a los pobres no les llueve lo mismo que nos llueve a nosotros. Esto va a durar muy pocos días, el domingo, lunes, y a partir del lunes al mediodía vamos a ver cómo a partir del día 15 lunes empieza a girar el viento. En vez de tener viento de componente este, viento de levante, ese solano que solemos llamar, ven ustedes aquí ya esta franja de color azul celeste y morada. Pues eso significa el frente que llega el lunes. Frente que en principio por la tarde del lunes, que todo esto hay que tomarlo entre comillas porque el viento es un factor importante a la hora de arrastrar las masas frías, empezará a dejar precipitaciones, como bien estamos viendo, en toda la vertiente norte, centro y parte sur, de todo lo que es llamado la parte occidental de Andalucía sobre todo, y a partir del martes, la noche del lunes al martes, se retroalimenta, ven ustedes aquí el color morado, se retroalimenta de parte de las costas atlánticas de Cádiz y vuelve a penetrar parte de esa borrasca. Es verdad que otra parte se queda en las costas del norte de África y dejará precipitación en torno a esos 20-25 litros que esperamos que se produzcan a partir del martes. Por lo tanto, resumiendo, para la provincia de Jaén, el lunes parece ser que podríamos tener aceituna por lo menos la mañana, martes imposible, miércoles debido a las lluvias del martes tendremos que descansar y el jueves, el miércoles jueves empezaremos de nuevo a reanudar el periodo de aceituna de esta campaña 2025. Es verdad que la borrasca sigue retroalimentándose debido, pero sobre todo, ¿por qué se produce esto? Algunos dirán, bueno, esto se debe... No, se debe fundamentalmente a que el chorro polar arrastra las masas más hacia el continente africano, no nos apunta a nosotros directamente y eso provoca ciertos desviamientos de las lluvias que podríamos tener. Es decir, esto sería una lluvia perfectamente de 40 o 50 litros que se van a quedar en torno a los 20 o 25 litros como consecuencia de estas variables que estamos viendo. Lo importante, que no tenemos altas presiones como hemos tenido en la ocasión anterior, que bloqueaban, que frenaban, y por eso hemos tenido esta semana pasada lluvia en toda la vertiente atlántica, como el caso de Sevilla, como el caso de Huelva, y incluso en Córdoba, pero no en toda la provincia de Córdoba, y en cambio nosotros nos hemos quedado fuera debido a los vientos que venían de componente este que frenaba el avance de las precipitaciones. Por lo tanto, paramos 2 días o 2 días y medio y a la misma vez cogemos fuerza para continuar esta campaña de aceituna en donde ya va para mí más de un 40 o 45% ya recolectado. Algunos están muy satisfechos con los resultados, es lo lógico, ¿no? No hay otra. Y además vemos una cosa importante y es que a partir del jueves de la semana que viene, nuevas borrascas podrían hacer actos de presencia ya más debilitadas. Pienso que al final esto irá cambiando en los próximos días y no significa que vayamos a tener una semana entera de parada, simplemente creo que va a ser 2 días, máximo 3 días, depende de la localidad que estemos en el sur peninsular. Resumiendo, lluvias que sí van a acumular agua. El suelo en invierno tiene la ventaja de que las temperaturas no son altas y es una esponja que está cogiendo ese agua que en otro invierno ha sido completamente seco y no le hemos jugado en la primavera. Particularmente yo prefiero que llueva de invierno a que llueva de primavera. Siempre hemos tenido mejores cosechas de invierno que de primavera. Claro, si te pones a pedir, pues claro, el grifo lo romperíamos porque cada uno pediría una cosa diferente. Y como el de arriba es el que marca las pautas, este año toca de invierno y seguirá lloviendo este invierno, salvo que nos equivoquemos. Bien, esto respecto a las precipitaciones para la semana que viene. Ya lo dejo de ese punto de vista importante, y es que tenemos un cambio. Ven ustedes todo esto pintado de color verde. El verde intenso la semana pasada no llegaba hasta aquí y ahora lo ponen. ¿Por qué? Porque poco a poco el modelo se sube al carro. Empieza a haber mayor posibilidad en los sondeos que van sacando los modelos de lluvia en gran parte de Andalucía, gran parte de Castilla-La Mancha, menos en Extremadura, y esto significa que por lo menos vamos a tener precipitaciones importantes en lo que nos queda del mes de diciembre. Pero es que si nos vamos a la última semana de diciembre, que es la siguiente que vamos a mostrar en pantalla, todavía habría alguna posibilidad porque esto debe de ir cambiando, aunque por el norte peninsular las altas presiones empezarían de nuevo
va a llegar y como consecuencia podemos decir que barrería y dejaría lluvia en todo el arco mediterráneo. Claro, por eso tenemos a Túnez con un 40% de la producción mundial, porque igual que nos llueve a nosotros, le llueve a los tunecinos. Y eso significa que con unos aranceles tan baratos, pues cuando quiere la distribución, hace la compra de un barco o 2 barcos y automáticamente el precio lo paran porque tienen la llave perfectamente y saben lo que tienen que hacernos a nosotros para que los precios no suban. En definitiva, ¿qué quiere decir? Que estamos en un periodo de lluvia que incluso yo creo que esto va a cambiar en los próximos días y no hay que descartar las lluvias para los últimos días del mes de diciembre y iremos actualizándoselo semana tras semana hasta que podamos verlo realmente lo que va a pasar en los últimos días. Bien, esto respecto a la precipitación. ¿Y las temperaturas? Pues las temperaturas van a bajar. Van a bajar en principio menos para la semana que viene. Vemos estos colores totalmente rojos, rojizos, que significa todavía temperaturas por encima de lo normal, de 1 a 3 grados, los colores azul celeste son temperaturas por debajo de 0 grados, se bajaría algo las temperaturas, pero sobre todo la última semana, fíjense ustedes cómo vemos que empieza a haber un cambio de tendencia. Toda la península ibérica, incluso Francia, se vuelve de color celeste. Y eso significa que tiene que ser que hay una masa fría que provoca la bajada de temperatura. Lo vemos perfectamente en la escala. Tenemos una temperatura por debajo de lo normal, de 1 a 3 grados, que significa que la temperatura normal de esa época del año está por debajo de la media habitualmente. Traducido en pocas palabras, tendremos frío en los últimos días de diciembre. ¿Qué es lo único que falta? Lo que vamos a ver ahora, que haya bajas presiones en las capas bajas y en las capas altas. ¿Qué nos pasa en principio en las capas bajas? Que para la semana que viene vemos perfectamente cómo los colores celestes nos indican bajas presiones, los colores rosados nos indican altas presiones y aparece justamente ese descolgamiento del vórtice polar, de ese debilitamiento que cuando se ha roto ya la primera vez, ¿por qué no puede romperse una segunda vez? Que es lo que nos marca para la semana que viene. ¿Y por qué no puede haber una tercera vez? Que es justamente lo que yo le estoy adelantando una semana antes de lo que creo que puede pasar. Justamente la semana última del año vemos cómo tendríamos altas presiones en Islandia, o sea, esto sería de dibujo, bajas presiones en la península ibérica y por lo tanto si tienes bajas presiones en cuanto ya llegue el chorro polar y arrastre las masas cargadas de agua, esto significaría con temperaturas bajas, nieve y agua, nieve y agua. Y esto algunos pues estarían deseando que llegase esa Navidad con nieve y con agua. Yo por lo menos el agua, perfecto, la nieve que se quede en las sierras que es donde tiene que estar. Bien, esto respecto a las presiones para las próximas semanas en las capas bajas y en las capas altas, que también es importante, vemos como para la semana que viene vemos ese color celeste, significa que ya saben ustedes que la semana pasada no pintaba así, pintaba en color naranja y en colores neutrales. Bueno, pues para la semana que viene vemos como en las capas altas también tenemos bajas presiones y para la última semana de diciembre, ¿qué creen ustedes que pueden pasar las capas altas? Pues ahora lo van a ver. También tenemos bajas presiones con altas presiones en el norte de Europa. Por lo tanto, cuando empieza a encajar las piezas del puzzle, bajas presiones en las Azores, ¿qué es lo único que hace falta? Lo más fácil ya es que llegue cualquier nubecita cargada de humedad por el Atlántico y nos deje precipitaciones, que es lo que yo creo que los modelos todavía no tienen capacidad de definir. ¿Puede cambiar esto de la semana que viene? Posiblemente. Si cada semana le vamos mostrando los mapas y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y no lo hacemos nosotros, lo hacen nada más que nada menos que la Agencia Europea de Meteorología, que podemos decir hoy por hoy suele ser la más fina junto con la agencia americana, que es la NOAA. Bien, esto respecto a las presiones que podemos tener en las capas altas de la atmósfera, pero tenemos que hacer un poco la recapitulación del agua que llevamos acumulada. Vemos perfectamente cómo de nuevo la zona más agraciada en este color azul intenso y azul claro ha sido de nuevo el norte de Huelva y Extremadura, donde las precipitaciones más importantes, a medida que nos vamos hacia el este, la precipitación ha ido reduciendo. Está claro que no ha llovido lo mismo en una parte que en otra, es verdad que hemos tenido altas presiones, pero justamente tenemos que agradecer que por primera vez en todos estos últimos meses ha llovido en este circulito que le estamos mostrando, que los pobres estaban ahí muy bajos de precipitaciones, entre la Sierra Mágina y la Sierra de Cazorla, en donde las precipitaciones han sido por encima de lo normal y la verdad es que ha llovido de una forma anómala a lo que ha pasado en las semanas anteriores y poco a poco esto provoca, por ejemplo, el pantano del Tranco, pues ya tener una acumulación de agua que a todos nos vamos a beneficiar. Esto respecto a las precipitaciones del 3 a 9 de diciembre. Respecto al año hidrológico, pues seguimos diciendo lo mismo. Tenemos esas dos velocidades de España, es decir, esas bajas lluvias marcadas en esos colores anaranjados y rojizos
que nos muestra la provincia de Almería, pero con tendencia a meterse en la provincia de Jaén, en unas zonas que suelen ser muy lluviosas, y lo podemos ver perfectamente representado aquí. Vemos en colores verde-celeste donde más ha llovido, parte de la campiña y parte de la Loma y Sierra Sur, como en el caso de Alcalá la Real, y a medida que nos vamos hacia el este vemos como las precipitaciones han disminuido, e incluso tenemos esa franja de color naranja dentro de la propia Sierra de Segura, que no es típica de la provincia de Jaén, que es más bien típico de la provincia de Almería, donde hemos tenido cierta disminución de precipitaciones con respecto a la acumulación normal de un año hidrológico. ¿Esto quiere decir que estamos mal del todo? No, pero no estamos sobrados de agua, estamos más bien en una tendencia media, que necesitamos que siga lloviendo en los próximos meses, y va a llover, para que poco a poco acumulemos todo el agua necesaria para que, aunque tengamos una reducción de precipitación en primavera, podamos irnos a esas medias cosechas que a algunos parece que no les gusta. Porque, claro, para la distribución lo que interesa es que Jaén tenga aceitunas. Pues claro, nos ha jodido que quieren ellos que haya aceitunas. ¿Para qué? Para ponernos el pie en el pescuezo y que el precio siempre esté bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos pensar en un año, el año que viene pasado por agua. Porque aunque esté lloviendo en invierno, las lluvias no están siendo excesivamente elevadas. Y al contrario, estamos recuperando los cauces hidrológicos, los pantanos y sobre todo acumulando agua, que es lo que necesitamos, pero tampoco a una velocidad excesivamente elevada. Para que ustedes se hagan una idea, lo normal es que cada estación del año el olivo necesita en torno a los 80 a 100 litros. Es verdad que en el verano nunca te va a llover, pero sí es necesario acumular esa cantidad de agua. Lo ideal sería 200 litros, ¿no? Pero si vemos gráficamente y seguimos la escala, podemos ver que todavía no estamos en esos 80 litros, salvo en algunos puntos, como bien están ustedes viendo, en esa escala de entre 60 y 80 sería lo que tendríamos en esta parte, la parte occidental de la provincia de Jaén, y en cambio si nos vamos a la parte más oriental, vemos todavía que estaremos en una escala todavía paupérrima, 30 litros caídos en diciembre, según el año hidrológico, en octubre, de octubre a diciembre, pues la verdad que eso no son precipitaciones, y eso sí nos puede pasar factura. Si esto no se revierte, yo pienso que en enero la cosa empezará a cambiar. Bien, esto respecto a las precipitaciones, pero sí quiero mostrarles esta noche por qué se va a producir un invierno, o por qué está siendo este invierno lluvioso. Bien, aunque algunos siguen diciendo que lo que ocurra en la zona justamente de las costas del Pacífico, aquí tenemos Sudamérica, aquí tenemos la zona, en este rectángulo donde se produce el famoso fenómeno del niño y la niña, colores azul significa temperatura del mar por debajo de lo normal, colores naranjas significan temperaturas por encima de lo normal. Bien, pues este fenómeno que se produce cada cierto tiempo, que cíclicamente últimamente se repite año tras año, se traslada después de un número de meses a lo que se llama la translocación troposférica, es decir, hay unas corrientes, lo que se llama las ondas de Rossby, que significa que lo que ocurre en esta parte del planeta se va a trasladar luego justamente a esta parte del planeta. Y aquí lo ven ustedes en esta animación que hemos intentado preparársela para que ustedes puedan entenderlo perfectamente, y es que vemos perfectamente cómo los colores azul celeste, azul intenso, se traslada al cabo de unos meses. ¿A dónde se ven ustedes que se traslada? Justamente a las costas de la península ibérica. Y podemos ver cómo los colores anaranjados, que son las altas presiones, se van a las cotas más altas y se provoca lo que se llama las conexiones troposféricas, es decir, en las corrientes de agua que se producen y esos movimientos de masa de unos puntos a otros puntos del planeta como consecuencia de lo que se llama la compensación. La Tierra al final es un proceso de equilibrio. Cuando aquí tienes altas presiones, aquí tienes bajas presiones y al revés. Y eso es lo que va a pasar justamente, o está pasando en los próximos meses, debido justamente a este enfriamiento del fenómeno de la niña. Bueno, pues lo mismo que está pasando en invierno, nos tememos que ya la agencia americana, la NOAA, está anunciándonos que aquí se va a producir el fenómeno del niño, es decir, se va a calentar. ¿Y qué ocurre cuando se calienta? Pues que cuando llegue la primavera del 2026 tendremos altas presiones, una alta probabilidad de que aquí tengamos estos colores anaranjados y se bloquee la posibilidad de lluvia, y por eso un servidor lleva ya semanas deseando equivocarme, entre comillas. Tampoco quiero equivocarme del todo, porque ya hemos comprobado que años muy lluviosos, que es llover en primavera y en otoño, significa precipitaciones altas, cosechas altas y precios de ruina. Es preferible tener cosechas medias, y para tener cosechas medias lo que necesitamos ni más ni menos son lluvias medias. Y esas lluvias medias significan lluvias de invierno y parte de la primavera, no toda la primavera. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Pues que igual que hemos anunciado la niña débil para este invierno, posiblemente tengamos un niño débil en la primavera de 2026 y tengamos altas presiones, justamente como lo dibuja el modelo, y aquí lo vemos de color anaranjado perfectamente, que bloquearía en las Azores la posible entrada de borrasca en la primavera del 2026. ¿Que me equivoco? Pues bueno, pues no se preocupen, que aquí estamos para aguantar todas las posibles experiencias negativas.
Esto respecto a explicarlo, y esta noche quisiera terminar con algo muy importante. Y espero equivocarme, pero la información que tengo es que, como bien dice el titular, 7.000 perceptores de ayudas en la provincia de Jaén pueden perderse en el año 2026. Voy a intentar explicarlo brevemente y no enrollarme demasiado, porque aquí hay un tema sentimental. Y la verdad es que cuando intento explicar esto me pongo un poco de mala leche. Bien, Bruselas quiere que el campo se profesionalice. Estamos sobrando todos aquellos que tenemos otras profesiones. Y ustedes saben que una gran parte del campo en Andalucía se soporta por una cosa que se llama herencia. Nosotros, un servidor que es hijo del baby boom, pues nuestros padres han trabajado 10 y 12 horas simplemente con una obsesión, darle carrera a tu hijo, darle una formación a tu hijo, y a la misma vez han trabajado para que haya una cosa importante, la tierra, han trabajado para que haya olivos, y hemos heredado olivos, y aquel que ha ido a la aceituna o ha ido al campo en el fin de semana y sabe lo que es eso, cuando hereda esos 200, 300 olivos o 500 olivos no lo vende, lo que intenta es siempre acordarse del esfuerzo que han tenido sus padres para que al final lo puedas tener. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Europa se olvida de lo que se llama el olivar tradicional familiar, que yo lo titulo de esa manera, porque son olivos tradicionales. Aquí no hay que entrar en la guerra si es mejor el intensivo que el tradicional. No son nuestros enemigos el olivar intensivo. Yo simplemente le digo a la gente que quiere poner superintensivo es que se lo piense bien por el volumen de agua que necesita, y si le encaja perfectamente, pues que tire para adelante. Ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es siempre, como siempre, el que nos compre el aceite, aunque no esté bien visto decirlo. Pero nosotros mismos lo que tenemos que pensar es que Bruselas quiere pasar olímpicamente de lo que son las familias tradicionales, que soportan y vertebran grandes partes de lo que es la Andalucía en la cual estamos, y no decirle de Jaén. ¿Y eso qué significa? Pues que a partir de los próximos años, para poder ser perceptor de la ayuda, tú tienes que demostrar que estás dado de alta en el régimen autónomo del campo. Explíqueme usted a mí, como un fontanero, un albañil, un funcionario, o yo que soy autónomo, me tengo que dar de alta como autónomo para poder percibir la ayuda. Y por eso es por lo que está en juego 7.000 percepciones de ayuda, nada más y nada menos que la provincia de Jaén, porque o bien te das de alta como autónomo del campo para demostrar que tus ingresos vienen del campo, o Bruselas dice que para qué quiero darle ayuda a este tipo de gente. Claro, y se están cargando ni más ni menos. Estamos hablando, pues, miles de familias que siguen manteniendo, que siguen haciendo de que fulano le corta la oliva, cetano te trata los olivos, y al final estamos manteniendo eso que llamamos nosotros el arraigo social en muchas zonas de Andalucía, que eso a Bruselas, de una vez más, a nuestros queridos políticos europeos le importa un carajo. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.